a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, soldados valientes, que empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra, diciendo la patria. Organizándome para el futuro. Nadie sabe todavía las cosas que pueden suceder en la República Dominicana. El pueblo dominicano espera de sus hijos, de sus hombres, que lo den todo en bien del conglomerado nacional. Aunque yo no soy político, ni nunca he deseado serlo, no solamente como político se le sirve al país, también se le sirve como militar, defendiendo los intereses de la nación y luchando contra cualquier invasor, viniere de donde viniere, que vuelva de nuevo a pisotear nuestra soberanía nacional. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Inolvidable, siempre te recordaremos, porque hombres como Camaño han hecho camino al andar. Muchas gracias a Bismar y a Ángel. A ellos sí el aplauso de nuevo. Caramba, Francisco Alberto, caramba. Mi comandante te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido. No es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto, me alegro. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro. Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo, Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Media isla en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla y la presencia centenaria de los llanos. Media isla bañada de febrero, Caracas. Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Payero Ulloa, Holguín Marte y Lalani. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil. Francisco Alberto, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido. No es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, mira tu pueblo, hoy tu gesto es alimento, ya no hay miedo ni silencio, ya están siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Se partira Dumont.
acompañado del joven Diego Yamba, una presentación de la canción Himno Francisco Alberto Caramba. Tengo que dividir la breve exposición en 4 partes. Así como dice 4% para la educación, debe agregarle 0% para la corrupción. Porque no aparece dinero para la educación, pero sí aparece dinero para robarse. Entonces, ese es un punto. El segundo tiene que ver con una pregunta de un colega que estaba grabando sobre lo que es el clásico valió la pena, porque uno dice, bueno, yo que tengo la dicha, el privilegio de estar en esto unos 48, 49 años, 50 ya, porque yo estaba, como dicen, yo no estaba vivo, ¿no? Ya yo estaba con tamaño, porque vivía en Mamey, Los Hidalgos, cuando en las expediciones de junio, y por la cabeza de todos los mamelleros pasaban los aviones, y por la calle de Mamey pasaban las tropas de Mao y de Santiago y de todo punto, y la misma de Montecristi, que iban otros, pero cuando eso no estaba tan abierta el camino por Estero Hondo directamente, sino por Guayacanes. Entonces uno, aunque en la adolescencia, pues vivió dramáticamente esos momentos. Y aparte de eso, en la finca de nosotros pasaron los expedicionarios de junio, algunos, y uno pudo vibrar con aquella lucha. Y entonces uno dice, le preguntan a uno, bueno, pero valió la pena. Y yo digo, valió la pena. Normalmente yo diría que ese valió la pena es cuando uno puede agregar, valió la pena el sacrificio, pero lo logramos. Pero es que no hemos logrado nada, básicamente. ¿Cuál era el objetivo? Comenzando por los propios héroes de junio, un programa social de liberación. Valió la pena que ellos vinieran, y en definitiva la inmolación, porque ellos venían a eso. Dejémonos de buscar la manera de acotejarle, no. Ellos venían a eso, y hubo quienes proclamaron, cuando salieron de Cuba, que ya confrontaban problemas en alta mar con la lancha, quienes dijeron, no, yo sigo, aunque me muera, no importa, yo quiero que mi sangre abone la lucha revolucionaria. O sea, a él no le importaba si se iba a conquistar su objetivo en el programa de liberación, sino que él vino a inmolarse para que eso repercutiera en la sociedad dominicana, y posteriormente pues se continuaría esa lucha, y así fue, repercutió en menos del año y nació el movimiento clandestino 14 de junio. Entonces, el término valió la pena debe usarse cuando uno tiene de manera concreta tomado el objetivo por el cual se sacrificó. Hoy no podemos lamentablemente decir que valió la pena aquella lucha, porque no tenemos los objetivos por los cuales ellos lucharon, aunque sí uno tiene que decir que el esfuerzo que ellos hicieron, que su sangre, que su sacrificio fue un estímulo, pero que hay que darle seguimiento. Y precisamente aquí, esa es la tercera reacción, yo escuchaba con el joven cantante que decía que Camaño es estímulo, y que lo puso, y que puso lo que él le tocaba, ¿no? Y entonces que a nosotros nos toca darle continuidad. Y entonces en estos días que está latiendo en la prensa, en todos los medios de comunicación, la experiencia de Egipto, hoy yo tuve que suspender un artículo porque murió ayer Pití Huelmón, un compañero de los tiempos de Fragua, y entonces obviamente quería solidarizarme con la familia de Pití, toda revolucionaria, todos, sobre todo los hermanos Roque Martínez. Ustedes van a la capital, al Millón, y verán ahí una calle que dice Hermanas Roque Martínez, pero está Eurípides, que tuvo 4 años cultos, del 47 al 51, bajo la persecución trujillista, y está Rolando, que murieron los dos, Roque Martínez, que era ese grupo de expedicionarios que salió de Cuba y que tuvo que devolverse porque había un infiltrado de la expedición que pues fueron precisamente, le dieron la vuelta y no pudieron, entonces marearon un grupo de ellos. Bueno, en fin, entonces yo decía que nosotros tenemos el ejemplo de Egipto ahí mismo, y que con un parangón con lo de Camaño, un cable de Reuters decía
que en Egipto está el ejemplo de la toma de la calle, el poder de la calle. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer finalmente. Nosotros, la gente pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Tomar la calle, ¿pero cómo? En un proceso. Pero si no se incentiva esa lucha, si no se alienta esa lucha, porque aquí hay tanta necesidad como en Egipto, y tanta pobreza como en Egipto, y tantos corruptos en la cima del poder como en Egipto. O sea que yo creo, en fin, que tenemos que tomar esos ejemplos de Camaño, tomar el ejemplo de la lucha del pueblo egipcio, para continuar y ver si en lo adelante, pues, esta lucha toma otro rumbo. Gracias. Raúl Pérez Peña, el Bacho, presidente de la Fundación Testimonio. Francisco Alberto Camaño de Ño nació en Santo Domingo el 11 de junio de 1932. En el 1949, a sus 17 años, inició su carrera militar. Entró a la Marina de Guerra en la Escuela de Cadetes y terminó en el 1952 con el grado de alférez de fragata. A los 21 años ya era capitán. Al momento del golpe de Estado del gobierno del profesor Juan Bosch, ya era teniente coronel. En el 1965, al estallar la revolución del 24 de abril, encabezó el movimiento inspirado en devolver al país el orden constitucional violado en el 1963. Primero, frente a los militares golpistas y luego frente a la invasión norteamericana como líder de la Guerra de Abril. En base a estos acontecimientos, el 3 de mayo de 1965, a sus 33 años de edad, el Congreso Nacional lo eligió y lo designó como presidente constitucional de la República, tomando posesión al día siguiente, misma que ocupó hasta el 3 de septiembre de ese año, 1965, cuando renunció. Luego de las negociaciones del cese al fuego, dejó el poder en manos de Héctor García Godoy. En el 1966, el doctor Joaquín Balaguer, apoyado por los marines de los Estados Unidos que invadieron a la República Dominicana, enviados por la Organización de Estados Americanos, gobernó hasta el 1978. Durante sus 12 años fueron asesinados muchos jóvenes de la izquierda, como Amin Abel Asbun, Henry Segarra, Guido Gil, Maximiliano Gómez, Amaury Germán Aristi y sus compañeros del grupo Los Palmeros. Camaño de Ño decidió volver al país y derrocar al gobierno de Balaguer. Se trasladó a Cuba, en donde comenzó a reclutar los hombres que le acompañarían en su proyecto guerrillero, y a pesar de las deserciones, logró mantener a 8 hombres aguerridos, dispuestos a seguirlo hasta la muerte por derrocar a Joaquín Balaguer en su gobierno. El 3 de febrero de 1973, los hombres desembarcaron en Playa Caracoles, al sur del país, con la intención de iniciar un enfrentamiento guerrillero y encabezados por el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. 13 días después de desembarco, el 16 de febrero, las Fuerzas Armadas anunciaron la muerte del coronel Camaño de Ño en el paraje Nizabo, sección La Horma de San José de Ocoa. Junto a él fueron asesinados sus compañeros Eberto Lalane José y Alfredo Pérez Vargas. Después de una intensa persecución entre las montañas de la Cordillera Central, a finales del mes de marzo, las Fuerzas Armadas anunciaron que eliminaron el foco guerrillero. Quedaron como sobrevivientes Hanle Germán Pérez, Claudio Camaño Burllón y Toribio Peña Jaques. A sus 41 años de edad, el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño desapareció físicamente, pero 38 años después, fundaciones patrióticas de Santiago lo recuerdan. El coronel Francisco Alberto Camaño de Ño restauró la soberanía del país, pues siguió y practicó los ideales de los padres de la patria.
Honor a quien honor merece. Coronel de Abril. Que tú te has ido, no es cierto. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Francisco Alberto, mira tu pueblo. Hoy tu gesto es su alimento, ya no hay miedo ni silencio. Ya estás siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba, Francisco Alberto, me alegro. Un día como hoy, en el año 1973, el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, quien había venido en una expedición libertaria contra el gobierno de Joaquín Balaguer, fue asesinado por las tropas dominicanas. A esta fecha se conmemora un aniversario más de esa caída que convierte en héroe a ese hombre de la Revolución de Abril, a ese gran hombre de la lucha libertaria del pueblo dominicano. Este acto que acaba de desarrollarse ha concluido de manera exitosa y la presencia significativa de dominicanos y dominicanas demuestra que la acción que desarrolló el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, su lucha, su entereza, no están muertas, siguen totalmente vivas y el pueblo dominicano la abraza y la hace suya y continúa proclamando aquellos valores por los cuales él ofrendó su vida.